Esta es la parte 2 del video, es la continuación. Fue el día de que me iban a hacer la cirugía. Recuerdo que me desperté emocionado ese día, preparado mentalmente y listo para comenzar una nueva etapa en mi vida. Bueno, me pasaron a recoger, nos fuimos en el tráfico, fuimos en el carro y no voy a mentir, realmente me sentía un poquito preocupado. No es nada el tráfico de Los Ángeles. Pero bueno, igual, ahorita nos dirigimos hacia el hospital porque ahora se llegó el día por el cual realmente vine a Turquía. Ya me puse un poquito nervioso, pero contento a la vez porque es algo que siempre quise hacer. Ya hablé con los médicos y los médicos ya me explicaron cómo es el proceso, qué cosas tengo que hacer más o menos, qué cosas no. Y ahorita voy a ir a hablar con el cirujano otra vez, a darme más información. No tengo que comer nada en las siguientes 8 horas, creo yo. Pero bueno, ese es el propósito principal por el que vine hasta acá. Así que contento, tengo que pensar más positivamente en el resultado final, porque sí va a ser un proceso un poquito extraño y doloroso al principio, pero estoy contento por haber tomado esta decisión. Puesto que no conozco absolutamente nadie en Turquía, es un país que era la primera vez en la que llegaba. Estaba preocupado por si algo me pasaba, no tenía nadie que me pudiera ayudar y además ni siquiera hablaba turco. Y había muy pocas personas que hablaban inglés. Para quitarme esa preocupación, mientras íbamos en el carro, recuerdo que miraba todas las mezquitas que existían. También se veían las banderas donde sea. Realmente me enfoqué en eso. Era una de las cosas que más me encanta de viajar, el choque cultural que existe. Al despertarme a la cirugía, lo primero que hice fue verme las piernas y tratar de mover los dedos de los pies para ver mi movilidad en las piernas. Me sentía un poquito desorientado, recuerdo, por la anestesia. Me sentía un poco mareado y tenía una grande ganas de vomitar y una gran presión en las piernas. Pero aún con estos malestares y el dolor que sentía en las piernas, realmente estaba muy contento de haberlo hecho, de estar fuerte mentalmente y de haber iniciado el proceso que tanto había deseado. Este es mi tercer día de estar aquí en el hospital. El primer día pues fue al mediodía. Despertar de la cirugía pues desperté con el dolor que es normal. Te cortaron en la mitad del fémur de las dos piernas. Pero las enfermeras vinieron, me atendieron, me pusieron el medicamento para calmar el dolor y ya todo mejoró. Pude dormir un par de horas porque no se duerme mucho. El siguiente día, que fue ayer, vinieron a ayudarme para caminar. El día siguiente a la cirugía. Quedan pocos pasos. Y pues lo hice bastante bien. La verdad es que pude caminar despacio con la caminadora y también sentir la movilidad, de que tenés movilidad en las piernas y las podés movilizar a pesar de que sea lento, que sea un poco doloroso, pero es normal. Ahora es el tercer día, ya hicimos lo mismo. Ya salí a caminar un poquito, a seguir teniendo un poquito de movilidad y pues mañana será el último día aquí en el hospital y ese día me transfieren al centro clínico en el que realmente sucede el proceso de crecimiento, en el que van dándole giros a los rodos que te han instalado en el fémur y eso es lo que va a permitir que se vaya separando el hueso hasta llegar a los centímetros que queremos. Más tarde llegaron a recogerme del hospital
y me llevaron al centro donde iba a hacer todo el proceso en Live Life Taller. Al llegar allí me enseñaron la habitación, era una habitación bastante cómoda, me gustó, tenía una bonita vista, era bastante espaciosa para mí y en ese momento también me dieron más información de qué hacer, dónde quedaban las cosas, dónde quedaba la parte donde se come, la parte del patio, qué cosas se podían hacer, la parte de entretenimiento y todas esas cosas me gustaron realmente. También te dan el contacto de todas las personas que trabajan allí, los fisioterapeutas, el equipo médico y también de las personas que te pueden asistir en caso de emergencia. Después de las horas laborales ya no están las personas del equipo médico, también existen otras personas que te pueden asistir, que son como los guardias, digamos. Después de todo eso, también te presentan y te asignan a una fisioterapeuta principal, la que te va a acompañar en todo el proceso. A mí me seleccionaron a una que era muy buena, tenía un nivel de inglés buenísimo, no tuve ningún problema con ella, hasta se convirtió en mi amiga en todo el proceso. Me explicó a detalle qué ejercicios tenía que hacer, me explicó cómo tenía que girar la llavecita del dispositivo que tenía en la pierna para poder ir separando el hueso gradualmente. Te da un giro de 90 grados al sentido opuesto de la aguja del reloj y eso se tiene que hacer una vez cada 4 horas para alcanzar 1 milímetro diario, por el cual creces alrededor de 1 centímetro cada 10 días. Cada 15 días te hacen unos rayos X para ver cuál es la distancia que lleva el hueso de la separación y asegurarnos que todo vaya bien, que el hueso esté en buenas condiciones y el dispositivo esté funcionando bien. También quiero mencionar algo muy importante. Las primeras semanas después de la cirugía te suele doler bastante las rodillas porque las tenés inflamadas y también al caminar se siente que el tendón te golpea en la rodilla y no es que duela demasiado, sino que es bastante molesto, pero esto ocurre porque se va separando el hueso y los tendones se van tensando y hacen sentir esa sensación que todos lo sentimos en las primeras semanas, quizás hasta llegar al mes. También es importante recalcar que se pueden hacer las cosas independientemente. Yo llegué solo al centro, las empecé a hacer sola, pero necesitamos ayuda de una caminadora. También al usar la caminadora es importante erguirse, porque muchas personas suelen padecer problemas de la espalda, incluso caminan mal después del procedimiento, sufren de lumbar lordosis. Y para evitar eso se tiene que caminar erguido, porque es normal. Usamos bastante las manos y nos tendemos a doblar un poquito porque no podemos utilizar muy bien las piernas. Tampoco puedes doblar las rodillas después de las cirugías porque te quedan demasiado rígidas y están inflamadas. Lo que necesitamos, y por eso es que me gusta este lugar donde fui, que tienen ahí mismo a las personas que te ayudan para eso. Te hacen masaje en las piernas, los fisioterapeutas son muy necesarios para este tipo de cosas, para que así vayas doblando la rodilla y se vaya, las partes tensadas que son los muslos y los tendones, se vayan estirando y así se pueda flexionar y ya no estén tan inflamados. Se recomienda bastante también caminar todos los días, estarte movilizando, ir al gimnasio, tratar de doblar las rodillas. También los estiramientos es muy importante para que te sientas mejor. Algo que yo recomiendo principalmente es comprar una pistola de masaje, porque créanme, eso ayuda muchísimo en las noches. Muchas veces por la falta de movilidad, porque ya es noche y estás en tu habitación, duelen y se inflaman bastante las piernas. Es necesario realmente ocupar ese tipo de aparatos que te puedan ayudar. Yo no contaba con ello, pero en realidad en este centro conoces a muchas personas, hay muchísimas personas que se están haciendo el mismo procedimiento y haces amistades y hay veces personas que te lo pueden prestar, pero es muy importante que tengas el tuyo porque así no estás dependiendo de otras personas. Otra cosa que es bastante importante saber es de que durante este proceso no te puedes bañar, por lo tanto van a ser 3-4 meses que no te vas a bañar, porque si no esto puede ocasionar que nos dé infección en la pierna. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, o lo que yo hice, fue comprar toallas húmedas y con eso te limpias todo el cuerpo porque no te puedes echar agua. También quiero ser bastante franco con esta situación del dolor, porque hay muchas personas que me preguntan en redes sociales que están interesadas en este tipo de cirugía y se preocupan demasiado por el tipo de dolor. A veces me preguntan del 1 al 10 ¿cuánto duele? Pero realmente es bastante doloroso. Hay que recordar que en esa cirugía te rompen en la mitad el fémur, que es el hueso más grande del ser humano,
Y no es como cuando tenés una lesión e inmediatamente vas al hospital y te ponen un yeso. Ahí comienza el momento de recuperación. Pero en este caso te lo quiebran y pasas 4 o 3 meses en este proceso separando el hueso y no hay momento de recuperarse. Hay que recordar que este dolor persiste durante todo este tiempo y aún más lo van separando. Tienes dolores de rodillas, de tendones, muslos. Por lo tanto, es algo que duele. Pero si vos estás enfocado, si es realmente lo que querés hacer y estás pensando en el goal que vas a alcanzar, eso es lo que te da la motivación para continuar y tenés que estar enfocado en la meta. Y así fue como iniciaron los primeros días después de la cirugía. En la parte 3 del video voy a mostrar más sobre las cosas que se vivieron en esa semana y cuántos centímetros logré alcanzar en el primer mes. Si les pareció interesante este tema, les animo a que le den like al video y lo compartan. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber en los comentarios y yo me encargo de responderles de cualquier curiosidad que tengan. Hasta el próximo video. Chao.